Bien, perfecto. Ayer habíamos dado los detalles generales acerca de el curso y a modo de introducción habíamos hablado de lo que nos íbamos a ocupar en la materia específicamente a lo largo de todo el semestre. Entonces ahora vamos a iniciar con el capítulo número 1, que es la electrostática en el vacío. Entonces, para eso, simplemente vamos a decir una cosa, ¿ya? La materia posee algunas propiedades fundamentales, entre ellas la de poseer masa y todos sabemos que debido a esta propiedad la materia, dotado de esta propiedad, es capaz de perturbar todos los puntos del espacio alrededor del objeto que posee un determinado tipo de materia, ¿no? Entonces, vamos a decir, obviamente, lo que nosotros observamos a nuestro alrededor son objetos que poseen una cierta cantidad de materia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este objeto y el mismo posee una propiedad, lo que sabemos es que este objeto con esta propiedad tiene la capacidad de perturbar todos los puntos del espacio alrededor del objeto. Ya, pero de eso no nos vamos a ocupar nosotros en esta materia, ¿verdad? De esto deberían haberse ocupado un poco en el curso de Física 1. Sin embargo, nosotros vamos a decir de que la materia
posee una otra propiedad no menos importante que la primera, que es la carga eléctrica. Ahora, nosotros vamos a estudiar la electrostática en el vacío, que significa la presencia de objetos, es decir, de materia, introducidos o inmersos en una región del espacio que es el vacío, ¿ya? Pero lo que nos interesa estudiar es lo que es capaz de provocar este objeto dotado con esta propiedad en todos los puntos a su alrededor. Entonces, si seguimos en esta lógica, obviamente, pues tenemos una incógnita, ¿verdad? Y la incógnita será, la, a ver, perturbará al igual que en el otro caso, todos los puntos del espacio alrededor del objeto. ¿Mm? Entonces esa es una interrogante. Y eso es justamente de lo que nos vamos a ocupar en este capítulo. Entonces vamos a hablar nosotros de objetos dotados de esta propiedad, ¿ya? Así como la masa, que en el sistema internacional la cantidad de la misma se mide en kilogramos, esta otra propiedad que es la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en coulombs. Ah. ¿Qué realmente es la carga eléctrica? Miren, no vamos a entrar en mucho detalle porque no podríamos avanzar demasiado en esa dirección, lo mismo que el problema de la masa, ¿verdad? Simplemente diremos que todo objeto que está hecho de algún tipo de materia, bueno, posee ciertas propiedades, entre ellas la masa, la carga eléctrica. Y cuando nos referimos específicamente a la carga eléctrica, diremos que resultado de todas las investigaciones que se han hecho, ¿ya? Existe una carga eléctrica fundamental.
esa carga eléctrica fundamental es la que se le asigna a una partícula que tiene que ver absolutamente con todo lo que vamos a estudiar a lo largo de esto, que es el electrón. Entonces, cuando hablamos nosotros de un objeto llamado electrón, que obviamente es materia, este objeto posee esta propiedad que es de carga eléctrica, obviamente también posee esta otra propiedad, pero como estamos hablando específicamente nosotros de la carga eléctrica, vamos a decir nuevamente a dónde queremos llegar. Ya que todo objeto hecho de materia posee estas propiedades, ¿ya? Cuando hablamos específicamente de la carga eléctrica, decimos que hay una carga eléctrica fundamental. El valor de esa carga eléctrica fundamental es la que se le asigna a un tipo de objeto en particular que se llama electrón. Que de ahora en adelante nosotros lo vamos a simbolizar de esta manera. ¿Perdón? Esta carga eléctrica fundamental que posee esta partícula es la mínima porción de carga eléctrica en la naturaleza que permanece estable. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros agarramos y ponemos un electrón en el vacío, ¿ya? Estamos hablando del vacío, tal vez un poco más adelante hablaremos de lo extraño que puede ser esto, ¿ya? Pero sin embargo, todos tenemos una cierta idea del vacío. Si pensamos nosotros en términos matemáticos, en términos de conjunto, ¿verdad? Hay un conjunto llamado el conjunto vacío, ¿verdad? Que representa la ausencia total de elementos. Entonces, si pensamos nosotros en el vacío frente a ese contexto, estamos hablando de que en esa región del espacio no existe absolutamente nada. No existe objeto alguno inmerso en él. Ahora, si nosotros introducimos este objeto en particular en algún punto de ese espacio vacío, entonces el mismo posee no solo esta propiedad, sino fundamentalmente esta otra propiedad, cuyo valor es el valor de la carga eléctrica fundamental, que si ustedes quieren, le vamos a poner de esta manera, ¿ya? Vamos a hablar de la carga de este objeto llamado el electrón. Normalmente, simplemente se le dice, ya, le voy a poner en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y sin poner, porque tiene muchos decimales, ¿ya? Sin poner en riesgo muchas cosas a este nivel, ¿de acuerdo? Diremos que ese valor de carga eléctrica fundamental en esta unidad de medida del sistema internacional es de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Estamos hablando de un objeto extremadamente pequeño, ¿no? Si buscan ustedes en la literatura el tamaño de un electrón, entonces está es decir, si, a ver, permítanme, voy a para que
tengamos una idea del orden de magnitud, ¿ya? Estamos... Bien. No hay un dato exacto acerca del tamaño del mismo. Vamos a decir que es inferior a 10 a la menos 15 de metro, ¿de acuerdo? Estoy buscando en la información que hubiere, digamos, en el internet, y nadie quiere dar un dato sobre su tamaño, pero obviamente es un objeto muy pequeño. Se define al electrón como una partícula fundamental. Entonces, vamos a lo que nos importa en realidad. Estamos diciendo de que los objetos que están hechos de materia en realidad poseen ciertas propiedades. Entre ellas, entonces, la de poseer carga eléctrica. Y luego de hacer muchos estudios, se ha llegado a que existe una carga eléctrica fundamental. ¿Qué quiere decir? Estable, ¿verdad? Quiere decir que no vamos a encontrar nosotros, si pusiéramos algún otro cuerpo que no fuere este, si pusiéramos algún otro cuerpo en el espacio vacío, y ese poseyera una propiedad también eléctrica, tuviera una carga eléctrica, y el valor de la misma fuera más pequeña que esta que se está definiendo como fundamental, esta no sería estable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que la mínima porción de carga eléctrica que puede poseer un objeto es esta que se asocia a la cantidad que posee este objeto en particular, que es el electrón, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué sabemos además de eso? Que cualquier otro objeto con carga, estoy hablando de un objeto cualquier otro poseerá una carga eléctrica que le vamos a llamar Q, ¿de acuerdo? La misma que es un número, le voy a poner así, por poner un N, un número entero de veces esta carga eléctrica fundamental. ¿Ya? Un número entero de veces el valor de la misma. ¿Ya? Esto es que pertenece a los enteros. ¿Ya? Es decir, como no existen porciones más pequeñas que esto, entonces cualquier otro objeto que posee carga solo puede poseer valores enteros de esta mínima porción. O sea, digamos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. No habrá 5,5 veces esta carga fundamental. No. ¿Por qué? Porque al ser la mínima, yo no puedo agarrar y partir esta carga en otros pedazos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sabemos hasta el momento.
¿de acuerdo? Sobre el asunto de la carga eléctrica asignada a los distintos objetos. Ahora bien, ¿qué otras cosas son fundamentales cuando hablamos nosotros de la carga eléctrica? Existe lo que se llama el principio de conservación de la carga. Es algo fundamental, así como existe el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la energía, existe el principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Ok? A ver, ¿qué dice este principio de conservación de la carga eléctrica? Dice que la carga no se crea ni se destruye, ¿de acuerdo? Ah, para ser más específicos, diremos que si tenemos nosotros un sistema, ¿puedo borrar esto? Necesito un poquito de espacio. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Sí, ingeniero, no hay problema. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un sistema físico cerrado, pero además aislado, ¿ya? Y que al interior, pues, hay objetos con distintas cargas que les vamos a llamar Q1, Q2, Q sub I, Q sub N. Hay N cargas al interior de este sistema cerrado, pero también aislado. ¿De acuerdo? ¿Qué establece el principio de conservación de la carga? Si nosotros sumamos toda la carga eléctrica en un determinado instante de tiempo, digamos, T sub 0, hacemos la suma de las cargas que poseen todos estos objetos. ¿De acuerdo? Esa suma debe ser igual a la del mismo sistema en un tiempo cualquiera posterior a T sub 0. Si a las mismas les llamamos primas, entonces tendríamos que es una suma de los Q sub I primos. A ver, estoy diciendo que si existen objetos con determinadas cargas y nosotros agarramos y hacemos una suma de toditas estas cargas en un determinado instante, cuando lo hagamos en un instante posterior cualquiera que escojamos, ¿de acuerdo? Y sumemos otra vez el valor de las cargas, fíjense que le estoy poniendo primas. Con eso estoy queriendo decir de que las cargas de estos, como resultado de la interacción entre ellos, pues podrían cambiar, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que deben mantenerse siempre invariables, no. Esto es como resultado de la interacción entre los mismos, eh, pueden cambiar sus valores. Lo que estamos diciendo con esto es que no importa si han cambiado sus valores, a sumar todas las cargas inmersas en el sistema, otra vez deberíamos obtener el mismo valor que obtuvimos en este instante de tiempo. Entonces, eso representa una constante. Eso es lo que se conoce como el principio de conservación de la carga eléctrica.
Bien, esta es una propiedad muy importante acerca de la carga eléctrica. Otra propiedad realmente importante también, pero hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer algo de relatividad para eso. Diremos que la carga eléctrica de un objeto es una invariante dentro de la relatividad restringida de Einstein. ¿Qué quiere decir eso? Que si un objeto, por ejemplo, tuviera una determinada carga con respecto a un observador, lo voy a poner acá porque es un detalle un poco mayor, ¿de acuerdo? Entonces, imaginamos un observador, hay un objeto y el mismo posee una determinada carga. Entonces, vamos a imaginar que el objeto está fijo con respecto, ahí está un aislante, tiene este objeto una determinada carga. Esa carga ha sido medida por este observador que está fijo con respecto a esta carga. Si nosotros agarráramos esta carga y la hiciéramos mover con una velocidad, si ustedes quieren, comparable con la velocidad de la luz, entonces, cuando decimos que es una invariante frente a en relación a la relatividad restringida de Einstein, diremos que cuando este observador mida a este objeto moviéndose a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Mediría también Q. ¿Ya? Es decir, su valor no cambia frente al movimiento con velocidades grandes. Esta es una otra propiedad muy importante sobre las cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es lo que ocurre para velocidades tan grandes, estamos seguros de que para velocidades menores, bueno, sigue cumpliéndose esta identidad, ¿de acuerdo? Cosa que no ocurre con la masa, ¿ya? La masa no es un invariante, que quiere decir que si yo quisiera medir la masa de este objeto, esta vez respecto de este observador que está en reposo con ella, tomaría un valor, mediría, digamos, m. Si quisiera medir la masa del mismo objeto, solo que el mismo moviéndose a velocidades próximas a la velocidad de la luz, entonces mediría un valor de masa diferente a la de esta situación, ¿ya? Entonces, para que tengan más o menos una idea, aunque es algo mucho más fuerte esto de esta propiedad, es importante mencionarla, ¿de acuerdo? La carga eléctrica es una invariante, eso es lo que se define como una segunda propiedad importante acerca de la carga eléctrica. Pero esto realmente es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera espontánea no puede aparecer carga eléctrica acá. De la nada no puede resultar que si yo sumo en este instante, al sumar en otro instante, como el sistema es cerrado y es aislado, este no interactúa con nadie, ni ninguna carga puede salir de acá, ni otra puede ingresar. En esas condiciones, por eso es que digo que es cerrada y aislada, bajo esas condiciones, la cantidad de carga o la carga total de este sistema debe ser siempre una constante. ¿Ya? Eso es que es muy importante. A ver, entonces, en resumen, la carga eléctrica es una otra propiedad de la materia. La carga que poseen los objetos son números enteros de una carga fundamental, y esa carga fundamental es la carga eléctrica de una partícula denominada fundamental, que es el electrón. Entonces, la carga de cualquier objeto es un número entero de veces la carga del mismo. ¿De acuerdo? Ok. A ver, ahora hablemos un poco acerca del Coulomb. ¿Qué es el Coulomb?
hemos dicho de que la unidad de medida en el sistema internacional para la carga eléctrica es el coulomb. Y su símbolo C. ¿Verdad? Entonces, hablemos de cuánto es un coulomb. Si tuviéramos que cargar nosotros a un objeto, este es un objeto cualquiera, con una carga eléctrica igual a 1 coulomb. ¿Ah? Una primera idea para saber cuánto esto significa realmente es pensar en el número de electrones que nos permitirían, voy a hablar del valor absoluto, ¿ya? Después vamos a hablar de otros aspectos acerca de la carga eléctrica en la naturaleza. Pero en principio vamos a decir, para entender lo que es un coulomb y cuán grande o cuán pequeño pueda ser esta unidad de medida, digamos, ¿no? Vamos a pensar, si yo quisiera cargar un objeto con una carga de un coulomb, ¿cuántas cargas fundamentales tendría que poner para eso? ¿Verdad? Entonces pienso que el cálculo no es muy difícil. Decimos que esta carga Q debe ser igual a 1, y como sabemos nosotros, esto debe ser un número de veces la carga fundamental, la carga del electrón. Entonces, de aquí podríamos despejar N para saber el número de cargas fundamentales que deberíamos nosotros introducir en este cuerpo para poseer una carga igual a un coulomb. Entonces, esto es igual a 1 dividido 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. ¿Cuánto da esto? 6,25 por 10 a la 18. Ajá. Entonces, permítame imaginar a esta carga elemental, digamos, como una esferita, para tenerlo de manera gráfica, ¿verdad? Entonces, si esta fuera la esferita que corresponde a una carga fundamental, ¿cuántas de esas esferitas debería haber en este objeto para que su carga sea de un coulomb? Fíjense, estamos hablando de 6,25 por 10 a la 18 de estas esferitas. Es un número gigante, es un número enorme, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir nosotros de que en realidad el coulomb es una cantidad de carga eléctrica bastante grande, ¿ya? Normalmente se pueden conseguir por mecanismos no muy complicados cargas eléctricas, entonces, ¿eh? del orden de los microcoulombs, ¿ya? Normalmente, entonces, uno, cuando trabaja con objetos cargados, estos objetos están cargados, cargas dentro del orden de los microcoulombs, ¿ya? Debido a que el coulomb es una cantidad de carga eléctrica extremadamente grande. ¿Qué significa microcoulombs? Que el número
de estas bolitas, digamos, que representan la carga mínima, sería dividido 1.000.000, ¿verdad? Entonces esto nos daría 6,25 por 10 elevado a la 12, ¿ya? Ahí hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, eso sí es posible, eh, y es la carga, digamos, es el tipo de carga con el que uno puede lidiar en el cotidiano, ¿de acuerdo? Inclusive cuando uno está, por ejemplo, con alguna chompa de lana y se la quiere sacar, digamos, hay normalmente un sonido que uno produce, y ese sonido se debe a las cargas eléctricas estáticas que se generan debido a los procesos de fricción cuando uno intenta sacarse una chompa con la que estaba originalmente. O cuando uno agarra, por ejemplo, una regla y se frota el cabello, digamos, ¿ya? Entonces, esos procedimientos permiten generar cargas en objetos no del orden de los coulombs, pero al menos del orden de los microcoulombs, ¿ya? ¿Alguna consulta? Bien, ok. Entonces ya hemos hablado del coulomb, hemos hablado de la carga eléctrica fundamental, y hemos dicho además de que cualquier objeto que se cargue solo puede acceder a un número entero de veces la carga de esa carga fundamental, ¿ya? Perfecto. Ahora debemos hablar de otro aspecto no menos importante, ¿ya? Ese aspecto sobre las cargas eléctricas tiene que ver con el hecho de que en la naturaleza se han descubierto objetos, ¿ya? Estos son objetos que poseen carga eléctrica positiva, se han encontrado objetos con carga eléctrica negativa, pero también se han encontrado objetos con carga eléctrica neutra. Entre esos objetos, que también eh, se los conoce muy bien, está, por ejemplo, el protón, que es una partícula un poco más grande que el electrón, ¿ya?
que posee este tipo de carga, y diremos además que su valor es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. ¿De acuerdo? Pero voy a ponerle este simbolito aquí. Positivo. ¿De acuerdo? Habíamos visto que esta corresponde, si pensamos en estas partículas fundamentales, ahí está nuestro electrón, y su carga es 1,6 por 10 elevado a la menos 19, pero negativa. Por eso es que habíamos puesto el valor absoluto antes. ¿De acuerdo? En valor absoluto, la cantidad de carga mínima es 1,6 por a la menos 19. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que los objetos pueden poseer cargas eléctricas positivas, pueden poseer cargas eléctricas negativas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza existen partículas fundamentales dotadas con esos valores, ¿ya? Y esos signos, ¿de acuerdo? Pero también existen aquellas que tienen su valor neutro. ¿Qué quiere decir eso en general? Hay una partícula muy importante para nosotros, que es el neutrón, cuya carga es cero. Bien, pero ¿por qué simplemente no se dice tiene cero? Entonces, es decir, no todos los objetos tienen una carga neta o positiva o negativa. Existen objetos cuyo valor de carga es cero, pero es neutro. ¿Qué quiere decir? Que probablemente de lo que está hecho este objeto, que es el neutrón, no quiero entrar en esos detalles, tal vez en la cultura científica general, sabemos que está formado por unas otras partículas fundamentales llamados los quarks, ¿verdad? Se ha medido la carga de esas otras partículas fundamentales y son fracciones de la carga esta fundamental. ¿Qué quiere decir? Que en teoría no había sido la carga más pequeña, pero he aclarado de que son estables. En realidad, si uno pone a esa otra partícula fraccionaria en el vacío, pues esa no es estable, que quiere decir que no quedaría por mucho tiempo como quark, ¿ya? Le pasaría alguna otra cosa. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que le pasaría, pero no es estable, que quiere decir que yo no puedo construir las cosas en base a algo que no es estable, ¿ya? Entonces,
Si pensamos que esta partícula, que es el neutrón, está hecho de estos quarks, en realidad, por el principio de conservación de la carga, diríamos que la suma algebraica de esas cargas de las subpartículas de las cuales está hecho el neutrón, dan como resultado neto el valor igual a cero. Pero preferimos decir que es neutro, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos va a ayudar un poco a comprender de que los objetos que no son partículas fundamentales, sino los objetos macroscópicos, aquellos objetos con los que lidiamos todos los días, pueden estar cargados positivamente, pueden ser cargados negativamente o pueden ser neutros también. ¿Ya? Neutro, que tal vez es mejor en el sentido de que a su interior no es que no existan cargas, sino que la suma algebraica de todas ellas da como resultado un valor neto igual a cero. En ese sentido, neutro. ¿De acuerdo? Existe un conjunto muy grande de partículas que poseen pues, valores de carga como estos o diferentes que son partículas fundamentales. Pero no es el momento de hablar de aquello, pero sí hemos tenido que hablar de estos porque esto va a generar lo que en adelante nos va a servir mucho, que es el ladrillo fundamental con el que se puede construir la materia macroscópica, ¿ya? Y sin ir muy lejos, obviamente por la cultura científica que ustedes tienen, deben recordar de que esta es la base esencial, estoy hablando de estas tres partículas fundamentales para la generación de átomos, ¿no? Que para nosotros van a ser los ladrillos fundamentales con los cuales se puede construir la materia macroscópica tal cual nosotros la podemos percibir en el cotidiano. Preguntas, por favor. Está todo claro. Ok. Entonces, pensemos nosotros no necesariamente en estos objetos, ¿ya? Pensemos en aquellos objetos que son macroscópicos. Todos los objetos macroscópicos, todos, absolutamente todos, están hechos de un ladrillo fundamental, ¿verdad? Ese ladrillo fundamental para nosotros, luego podríamos mejorar tal vez esa situación, pero en principio va a ser el átomo, ¿ya? Ok, entonces, es bien difícil hablar sobre el objeto mismo ¿de acuerdo? Pero tal vez sin entrar en mucho detalle, sin ser muy complicados, podríamos decir nosotros lo siguiente, ¿ya? Hay un objeto denominado núcleo, voy a ponerlo así, ¿ya?
que resultado de una interacción fundamental en la naturaleza entre estos dos objetos, es decir, entre protones y neutrones, esa interacción se llama interacción nuclear fuerte, ¿ya? Entonces, cuando estos dos objetos se introducen en alguna región del espacio y se obliga que los mismos se aproximen mucho, cuando digo mucho, estoy hablando de distancias del orden de 10 a la menos 14 de metro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando se obliga a estos a estar muy próximos unos de otros, dejan de ser objetos individuales y conforman un único objeto que le llamamos nosotros núcleo. ¿Ya? Entonces, una vez que se forma lo que conocemos como núcleo, ¿de qué? De un átomo, ¿de acuerdo? A su alrededor estoy pintando, ¿ya? No he podido pintar más aquí, pero puede haber un número muy grande de estos, al igual que de aquellos. No es que solo haya 3, ¿de acuerdo? El número va a definir qué tipo de átomo específicamente sea, ¿de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es que si bien existen al interior del núcleo neutrones, protones, alrededor de ese núcleo muy, muy compacto, hay electrones. ¿Ya? Esta figura, como si se tratara de... fíjense que es bien difícil para mí hacer esto, pero lo voy a hacer sin gran reparo, ¿de acuerdo? Así es como está pintado finalmente en muchos lugares, ¿verdad? Cuando se habla del átomo. Entonces, estos electrones se están moviendo alrededor del núcleo. Casi como pensar en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, digamos, ¿no? De nuestra estrella llamada Sol. Con diferencias muchas, ¿de acuerdo? Pero esta idea puede ser útil, ¿de acuerdo? Entonces el átomo está armado, si ustedes quieren, de un núcleo y de un conjunto de electrones que están girando a su alrededor, ¿ya? Normalmente voy a decir lo siguiente. Este núcleo al que estamos haciendo referencia, este núcleo está caracterizado, ¿por qué? Por un número de protones, ¿ya? A ese número de protones normalmente uno le asigna la letra Z, ¿ya? Cuando dice uno Z, está hablando de qué? Del número de protones que hay al interior del núcleo, ¿de acuerdo? Y le asigna uno a los neutrones la letra N, ¿de acuerdo? La letra N para los neutrones. Entonces, en el núcleo hay un número de protones y hay un número de neutrones. ¿Esto conduce a qué? A que el núcleo tenga
un número de lo que se llaman nucleones, ¿ya? Normalmente se le asigna la letra A al número de nucleones. ¿Cómo se obtiene el número de nucleones? El número de nucleones simplemente es el número de protones más el número de neutrones. Esto que representa el número de nucleones. Se llaman así porque forman el núcleo, ¿de acuerdo? O sea que un protón es un nucleón, un neutrón es un nucleón, siempre y cuando formen un núcleo, obviamente, ¿verdad? Ahora, indistintamente, si se trata de un protón o de un neutrón, se le puede llamar un núcleo. ¿Cuántos nucleones hay? Simplemente hay que sumar el número de protones y el número de neutrones. Este número es el que caracteriza a todos los elementos de la tabla periódica, a todos los átomos que están en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, hay un orden en la tabla periódica definida de manera completa por Z, ¿de acuerdo? Z. Por ejemplo, el valor más pequeño de Z es Z igual a 1, ¿de acuerdo? Y hablamos nosotros de un átomo como el hidrógeno. El hidrógeno tiene Z igual a 1, ¿qué quiere decir? Tiene un protón. N es igual a 0, no hay neutrones en ese núcleo, o sea que el núcleo es simplemente un protón, ¿de acuerdo? Ok, el número de nucleones entonces para el hidrógeno es 1, igual al número de protones. El siguiente en la tabla periódica tiene Z igual a 2, ¿ya? El Z igual a 2 corresponde a un otro átomo que se conoce como el helio, ¿ya? El helio tiene Z igual a 2, que quiere decir 2 protones, pero tiene 2 neutrones, ya no es 0. Este otro átomo tiene N igual 2, o sea que en el núcleo del átomo de helio hay 2 protones y 2 neutrones. ¿Qué quiere decir? Que el número de nucleones de ese átomo es 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. El siguiente en la lista es con Z igual 3 y es el litio, y así uno puede recorrer absolutamente a todos los elementos de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Ahora, si bien eso es lo que está ocurriendo en el núcleo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con el átomo es lo siguiente, que normalmente este átomo se encuentra en estado neutro, ¿ya? Normalmente este va a estar en estado neutro. ¿Qué significa eso? Para que este esté en estado neutro, así como esto, la carga total debe ser igual a 0. El neutrón no tiene carga, el protón sí tiene, o sea que la carga del núcleo es exactamente igual a la carga de los protones. Entonces, Z representa el número de protones. Cada protón tiene esta carga. Entonces, Z veces esta carga representa la carga del núcleo. Para que el átomo sea neutro, deberá tener a su alrededor un número de electrones igual al número de protones. O sea que como es neutro, significa que estos electrones están en un número que es igual a Z. Z protones, Z electrones, el objeto este que es el átomo está neutro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensamos en los objetos macroscópicos,
estos objetos macroscópicos, todos, absolutamente, están construidos en base a ladrillos fundamentales. ¿Quiénes van a ser nuestros ladrillos fundamentales? Después vamos a mejorar, ¿ya? Tal vez sea mejor hablar de molécula en vez de un átomo cuando hablamos del ladrillo fundamental. Pero antes de eso, sería conveniente tal vez pensar simplemente en esta figura. Si estos son los ladrillos fundamentales con los cuales podemos construir los objetos macroscópicos, entonces los átomos en general habían sido neutros. ¿Y a qué se debe eso? Pues a que hay igual número de electrones que se mueven alrededor del núcleo que el número de protones dentro del núcleo. Pero se estarán dando cuenta de que si bien este objeto es neutro, no quiere decir que no haya cargas eléctricas que lo conformen, ¿verdad? Igual que en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, los objetos macroscópicos, bueno, si están hechos de este tipo de objetos más pequeños, que son átomos en estado neutro, entonces normalmente serán neutros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Tendrán carga igual a 0. Entonces, eso voy a poner acá. Estos objetos macroscópicos, entonces, podrán tener carga positiva, así le voy a poner, podrán tener carga negativa, pero podrán tener carga igual a 0. ¿Cierto? Pero nos vamos a evitar esto simplemente haciendo esto. Los objetos macroscópicos entonces podrían tener cargas positivas, negativas, pero también cargas iguales a 0, que significa que obviamente todos los átomos que conforman este objeto macroscópico están en estado neutro. Ahora, la pregunta que yo les hago y se los dejo para que lo puedan investigar es: ¿cómo es que se carga positivamente un objeto? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Ya? Entonces, me gustaría que ustedes respondan a esas interrogantes. ¿Cómo se hace para cargar negativamente? Normalmente tiene carga 0, pero ¿cómo es que cargamos positivamente y cómo cargamos negativamente? Si todos están hechos de átomos que en general son neutros. ¿Cómo es que uno puede hacer para que un objeto macroscópico sea cargado, ya sea positiva o negativamente? Entonces, con eso, yo voy a